nueva dinámica. Ya, primero, buenos días a todos. Espero que estén muy bien en este 6 de septiembre, séptima semana de clases de este segundo semestre, chiquillo. Ahí va pasando el tiempo. Y mire, lo primero pensaba decírselo orar cómo iban a manejar, pero solo le hice un power para que quede más clarito, que ahí también se los voy a subir. Como les decía al principio, cuando estaban ingresando, yo les decía que lo que habíamos revisado en todos estos 6 primeros meses, que fue de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, revisamos todo lo que necesitábamos como materias atrasadas o conocimientos previos para ingresar a la unidad propia del segundo medio. Que si bien vimos algunas cosas que tal vez se nos van a repetir, pero que vimos algunas cosas durante, ¿no es cierto?, lo que llevamos del año, en esta las vamos a utilizar en un primer texto, en un primer objetivo que si ustedes revisaran, no tienen por qué revisar el programa de estudio de segundo medio, pero si lo quisieran revisar, el primer objetivo es el objetivo de aprendizaje 8, ¿ya? El 8 es el primero que vamos a revisar en esto. ¿Y de qué se trata este? En revisar textos literarios, ¿ya? Textos literarios, en buscar información implícita o hacer inferencias en textos narrativos, es decir, en obras ficticias, inventadas, así como novelas, cuentos, minicuentos, etcétera, y diferentes elementos que también en definitiva todas van en el mismo sentido que es la comprensión lectora, que sepamos, ¿no es cierto?, lo que que sepamos entender y que se vaya haciendo un aprendizaje significativo. Pero lo que vamos haciendo acá, que además de utilizar las estrategias de comprensión lectora, vamos conociendo algunos elementos propios, en este caso, de la literatura, porque estamos viendo el género narrativo, y ahí ustedes van construyendo a partir del aprendizaje de la estrategia. Pues. Entonces vamos agrandando. ¿Y cómo lo vamos a hacer en esta? Y específicamente, chiquillos, ustedes saben, y no sé si alguien les ha comentado, que nosotros en el liceo estamos en una situación un poquito así como en una UCI. En una UCI porque yo les conté la otra vez, parece, y por eso la otra vez hemos hecho unas pruebas estandarizadas y etcétera. Estamos en una situación difícil en el liceo en cuanto a la calidad de la educación que se supone que le estamos entregando. Porque más que criticarlo, a ustedes no lo van a criticar nunca. A los que nos critican es a nosotros y a la gestión de los que hacen la gestión, la plana directiva y en definitiva el DAEM, etcétera. Son ellos los que, o somos nosotros, los que estamos absolutamente responsables de lo que aprendan ustedes. Y se nos ha dicho que no estamos bien, y es por eso que me dediqué todo este periodo, todo un semestre, a verle esta estrategia para que la calidad de su educación sea cada vez mejor. Tal vez yo antes trabajaba de lleno al tiro con las materias de segundo medio, ¿ya? Pero después pensé, si los chicos no saben esto otro, ¿cómo van a aprender lo de segundo medio? O van a hacer muy poquito. A nosotros se nos pide que la gran mayoría, es decir, que el 80% de ustedes aprendan el contenido y la habilidad que uno les enseña para así poder pasar a otra. Si no es así, deberíamos repetir y repetir y repetir hasta llegar al 80%. Pero de eso depende también, chiquillos, que yo ya no sé más que decirle para que ustedes vengan a clase, se motiven,
sepan que esto es un punto de partida para lo que ustedes quieran aprender y para lo que ustedes quieran ser en la vida. No solamente van a ir al colegio. Ustedes, no quiero encontrarme con ustedes, no sé si estaré muerta cuando ustedes tengan 40 años y estén, no sé, quejándose porque no tienen un buen trabajo o quejándose porque no tienen una vida de la que quisieran. Obviamente yo no les puedo con esto asegurar la felicidad, obviamente que no, no, porque la felicidad se compone de muchas cosas, pero de la parte laboral y académica es lo que yo me tengo que hacer cargo. Y de esta académica es esta estrategia y este paso a paso que vamos haciendo en todo. Y necesitamos que ustedes aporten con su evidencia para que el liceo pueda avanzar. El liceo, el colegio encuentro, yo siento que en la enseñanza media, el liceo es lo más importante de Olmué. El liceo es la enseñanza media. Es lo más importante de Olmué. Entonces, hay que valorarlo como tal. Y para ello, los alumnos que participen ahí o que estén ahí, tienen que, no sé, ser buenos estudiantes, buenos estudiantes y trabajar en ese rol de estudiante. Y el alumno de primero medio tiene que salir muy distinto al cuarto medio, no puede seguir igual, ¿ya? Entonces, bueno, dicho todo eso, vamos a trabajar con una guía que están hechas para los colegios que estamos en esta calidad, que nosotros no somos los únicos, son muchos, son muchos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto es de mi cosecha. La forma de trabajo. Cada clase se trabajará con una guía que previamente será subida a Classroom como una tarea. Yo se la subí anoche, ¿ya? Como la tienen ahí, como en la parte de tarea, siempre en el Classroom. La guía se irá resolviendo en clases, tanto en forma individual como grupal. Ustedes ahí mismo la pueden descargar, chiquillos, la pueden descargar al momento que vamos haciendo la clase y la va completando ahí mismo la guía porque son documentos Word, entonces las puede ir haciendo. La puede ir haciendo y luego subir. Los estudiantes deben descargar la guía que está en formato Word e ir resolviéndolo en forma sincrónica en la clase, es decir, juntos, vamos, aquí la vamos entre ustedes y yo, ustedes me van diciendo la respuesta, si yo encuentro que le falta un poquito, les voy orientando para que puedan resolver bien, y ahí ir, ¿no es cierto?, anotando lo que corresponde, ojalá de la mejor manera. Los estudiantes deben de descargar la guía hasta formato Word e ir resolviendo de forma sincrónica con la clase. Si la subes terminada durante la clase, tienes 3 décimas más que se suben a tu nota. Si a ustedes les faltó alguna décima porque algo lo tiene mediano, yo les subo solamente por haber participado en clase y haberla hecho aquí. Ya haberla hecho aquí, si la hace después, no va a tener esas 3 décimas. No estoy diciendo que en una clase de por sí vayamos a terminar con una guía. Puede que la guía la terminemos en una clase, pero puede que la guía también la terminemos en 2 clases, ¿ya? Y en 2 clases. Y si la subimos en esa clase o en el mismo, porque se demore, o en el mismo día, ¿ya? Si en el mismo día, porque de repente se demora un poquito el internet, ahí va a tener 3 décimas más. Hay personas que lo hacen bien desde la primera vez y tienen el 7 listo, ¿ya? Pero en algún momento puede que le falte algo, ¿no es cierto? Puede que le falte algo y bien por ustedes los que tienen siempre 7 y les va súper en la guía, chiquillos. Pero piensen que es no sé, algo que estoy usando para que más compañeros de ustedes puedan subir la guía y se animen a realizarlas en clase. Porque la mayoría de los que están aquí tienen muchos 7. Varios tienen 7 y, digamos, 3 décimas que me importan, dicen. Pero esto piensen que lo hago también por todos aquellos que de repente no vienen a clase y se demoran mucho en la guía. Piensen que de verdad me da mucha lata porque aquí a nosotros, en definitiva, a nadie le gusta que alguien quede repitiendo, ¿ya? Eso estamos claros. Pero por eso se hacen que los alumnos trabajen incluso con guía al final, que tienen máximo una nota 4.
con una guía por ramo, nota 4, que ustedes más de alguna vez tal vez se han enterado. Se han enterado, pero eso no es para los que quieren lograr grandes cosas, o cosas, no son grandes cosas, chiquillos, no, cosas normales que tiene la vida, ¿no es cierto? Tener buena casa, un buen auto, viajar, cosas normales. Entonces, esa es la idea, que trabajen acá. Y tal como se ha hecho anteriormente, el trabajo será de proceso, es decir, se juntarán varias guías con sus notas, lo que lo llevará a una nota sumativa o parcial. Es mucho mejor, chiquillo, que yo suba 3 décimas en cada guía, que le suba un 3 décimas al final, porque en cada guía suma más que si fuera al final, ¿ya? ¿Y cuáles son las tareas? Mire, ahí le puse por número, porque yo voy a insistir con los números. Ya llevamos 3 guías, que son las que ustedes ya me habían tenido que subir, y están ahí y lo que llevan la primera nota, que está en el Mateo ya, los que tienen listo, y lo que van a recibir sus apoderados. La tarea 4 va a ser el conflicto narrativo, mire, pero de cada tarea, mire, tarea 4, conflicto narrativo, tarea 5, inferencias léxicas en una narración, tarea 6, la información implícita de una narración. Se fijan como que hay temas que son como repetidos. Tarea 7, información explícita de un texto narrativo. Tarea 8, relaciona el texto con tus propias experiencias. Y tarea 9, evalúa con fundamentos algún aspecto de la narración. Algún aspecto. Son, mire, 6 guías las que nosotros vamos a subir. Pero si yo veo que hay alguna guía que de verdad les cuesta mucho, puedo resolver otra más, ¿ya? Puedo hacer 2. Puedo hacer 2 guías y a ustedes... A ver, el conflicto narrativo no creo que tengan mucho problema con el conflicto narrativo, pero por ejemplo, en la inferencia léxica. ¿De qué trata este tema? No se entendió bien, lo hacemos en una guía y en realidad usted lo completa, pero yo me doy cuenta que en realidad no recibo respuestas positivas por muchos compañeros, son muy pocos los que responden espontáneamente bien. Entonces ahí me veo en la obligación de hacer otra guía del mismo tema, ¿ya? Otra guía del mismo tema. Podría ser que fueran solo estas 6, si vamos bien, pero puedo hacer 2, ¿ya? A ver, espérense. Vamos a dejar. Ese es el modus operandi, chiquillos. Entonces, nosotros vamos a trabajar aquí en clase. Hoy día vamos a empezar con el primer tema que decía ahí, el conflicto narrativo. Vamos a revisar de qué se trata. Yo voy a trabajar la misma guía que ustedes tienen. Vean si pueden abrirla en el Classroom, porque está ahí en la tarea 4. Miren, se las voy a mostrar. Que no sé por qué, chiquillos, pero es la misma cosa. Yo la tengo aquí y la tengo, me salió como grande, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que es esta guía. Es un formato Word, que esta primero en la ficha 1 dice, pero nosotros la tenemos como tarea 4. Pero en esta que nos ayuda, esto está dado por el Ministerio de Educación, chiquillos. Y el Ministerio de Educación, que se preocupa tanto de que mejoremos, nos propuso que revisáramos esta guía. Yo mire, las clases van a estar hechas principalmente con guía y con algunos videos que yo encuentro o algún Power que cuando sea necesario yo lo voy a hacer para que explique de otra manera lo que está explicado acá, y video o Power para mejorar, ¿no es cierto?, la explicación sobre el tema. En esta primera, todo lo que vamos a ver, chiquillos, en esta guía, venga, póngaselo en la cabeza así bien, todo va a ser de texto narrativo. ¿Qué significa esto? De texto ficticio, ¿ya? Ficticio. No hay ningún texto que sea real, para que primero lo vean ahí. Y en todo texto narrativo, en toda obra, novela, cuento, mito, fábula, cualquiera de ellos, en cualquiera de ellos, como principal elemento, como el corazón de esa obra,
está el conflicto. No puede existir ningún tipo de obra que no tuviera conflicto. No tuviera el conflicto. No sería, porque no se puede contar los hechos como si fueran de la vida normal, porque muchas veces a nosotros la vida cotidiana no nos pasa nada en un día, pues si estamos todo el día acostados no pasa mucho, aparte de ver tele, ¿no es cierto? Y cosas así, no nos pasa mucho. Pero en la ficción, en el género narrativo, tiene que pasar. ¿Ya? Mire, recuerda el análisis de los conflictos de una obra. Leyendo el siguiente texto, observa la siguiente información. Mientras lees, subraya las ideas que te parezcan importantes, también puedes tomar nota al margen del texto. Que lo podríamos escribir acá, pero vamos a ir subrayando si es que tienen la guía ahí, ojalá descargada, chiquillos. Descargada para que la puedan hacer. Mire, el primer párrafo dice: el conflicto narrativo es el enfrentamiento entre dos fuerzas de naturaleza opuesta u opuestas por tener un objetivo en común. La naturaleza de esas fuerzas implicadas permite establecer una clasificación básica de los tipos de conflictos narrativos que uno espera encontrar en toda buena obra. ¿Qué palabras aquí serían importantes o claves, chiquillos? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema de hoy día? Ya, pues tienen que ayudarme, chiquillos. ¿Cuál es el tema? ¿Fernanda? El conflicto narrativo, ahí está. Eso, el conflicto narrativo. El conflicto narrativo. ¿Y qué es lo que es el conflicto narrativo? ¿Qué es lo que es? Lo dice ahí mismo, lo pueden decir con sus propias palabras o lo pueden decir con lo que dice ahí. El conflicto de dos cosas diferentes que buscan el mismo objetivo. El mismo objetivo. Entiéndase enfrentamiento como lucha, como contienda, como pelea, como pugna, ¿ya? Entiéndase con ese mismo, tienen que haber dos fuerzas que uno en una historia lo puede, el bueno y el malo, ¿no es cierto? El bueno y el malo, o el chico y el grande, ¿no es cierto? Tienen que haber dos elementos, pero estos elementos no sé. Entonces aquí tenemos palabras clave que son conflicto narrativo, enfrentamiento de dos fuerzas, ¿no es cierto?, de naturaleza opuesta con un objetivo común. Y hay los tres niveles de conflicto narrativo son los siguientes. Hay distintos niveles o tipos de conflicto que principalmente se dan. El conflicto interno que se da cuando las fuerzas se enfrentan. Entonces aquí subrayamos, estamos hablando de conflicto interno, que se da cuando las fuerzas que se enfrentan, pero también la resolución residen en el interior del personaje protagonista. Estoy yo mismo con un problemilla, mi lado positivo y negativo están en mí, están en la persona, yo lo digo en mí, aunque es ficticio, están en el personaje que siempre es el protagonista. El protagonista es el personaje principal y el que aparece en todas las acciones, ¿no es cierto? Aparece en todas las acciones. Es el protagonista. La naturaleza, bueno, es el interno, es que se da cuando las fuerzas se enfrentan, pero también la resolución residen en el interior del personaje protagonista, y de ambas participa en una intensidad suficiente como para que se pueda plantear un conflicto entre ellas, sin que se entrevea la supremacía de la una de la otra. Estamos entonces ahí en el interno, pasa en mí. Yo quiero algo, quiero ser mi universo, no sé, una tontera, ¿no es cierto? Y no puedo, es mi afán y todo lo demás, pero no tengo ni mera condición.
¿Te fijas? Es un conflicto interno. El conflicto social se da cuando, ahí subrayamos social, chiquillos, si tienen la guía. Se da cuando las fuerzas que se enfrentan son de un lado el protagonista y de otro un antagonista. Como les dije, el bueno y el malo. O dos hombres que están persiguiendo a una mujer. O al revés. Un hombre y dos mujeres. ¿No es cierto? O dos pretendientes, porque ya hay que hablar de pretendientes, dos pretendientes con un mismo objetivo, que quieren a un mismo objetivo. Ay, se nos va a acabar, no es que se nos queda cortito. El conflicto superior que se da cuando las fuerzas en lucha son el protagonista. Y el conflicto superior que se da cuando las fuerzas en lucha son el protagonista de fuerzas superiores al individuo, como la de la naturaleza, el tiempo o el destino. El destino, cuando hay, por ejemplo, ¿qué puede hacer uno ante un terremoto? Un conflicto, ¿no es cierto? Un incendio. Eso es como un conflicto superior, que el hombre, el enfrentamiento con el antagonista en este caso, porque para entender, chiquillos, el conflicto tiene que haber un protagonista y un antagonista. Los dos son personajes esenciales en cualquier obra. Puede que uno tenga más preponderancia que el protagonista, el que va por un objetivo y que uno lo relaciona en general por condiciones más positivas que el antagonista, pero que el antagonista porque se le opone a lo que quiere el protagonista, se opone siempre. Y siempre va a estar puesto de una u otra manera. A ver si lo podemos entender, aunque igual les voy a poner un video, chiquillos, antes que termine ¿Qué sería? Tenemos tres: conflicto interno, el social y el superior. Tres. Ojalá subrayenlo ahí, chiquillos, está en Word. ¿Alguien ha podido descargar la guía? ¿La tiene ahí? ¿Alguien la tiene descargada? La idea es que la descarguen. Sí, profe. Ya. Téngala ahí descargada. Vea eso. Por eso yo siempre, chiquillo, el domingo en la noche, aunque sea domingo, o el miércoles en la noche, voy a dejar subida la guía, ¿ya? La guía para que ustedes la puedan descargar y puedan ahí minimizar. Van entre los dos, me van escuchando nomás y tienen la guía, ¿sí? Van a escucharme y tienen la guía. Ya, hemos visto que hay tres, lo tenemos subrayado. Ahí lo pueden marcar con un colorcito o algo. El interno, el social y el superior. Si hay una enemistad, hoy es parecido al que dije, una enemistad entre dos hombres por una mujer, ¿qué tipo de conflicto es? Ahí vamos completando. ¿Qué tipo de conflicto es? Tenemos el interno, el social y el superior. El superior. El superior, ¿qué dice? Mira, que se da cuando las fuerzas en lucha son el protagonista y fuerzas superiores al individuo, como la naturaleza, el tiempo o el destino. Y aquí habla de eso, una amistad entre dos hombres por una mujer. Hay el tiempo, el destino, no sé, ¿hay algo superior o son personas? Es social. Es social. Es un conflicto de orden social. El segundo, un monje le dice a un hombre que morirá en su casa. Nos quedan dos, el interno y el superior. Interno. Ese es interno, ¿no? Porque mira, vean el de abajo. Un hombre no sabe si viajar o no. ¿Cuál será el interno?
Ah, el de abajo, el de abajo. El de abajo, el interno. Entonces, porque la muerte, el monje no puede hacer nada contra la muerte. Po. Uno no puede, es el destino, ¿se fijan? El destino, el morir, ¿no es cierto? No puede hacer nada. Miren, aquí tengo un video, a ver si alcanzamos a hacerlo en estos 5 minutos que quedan. Voy a compartir el video, ustedes me dicen si lo escuchan. Hay un profe, un colega mío que lo explica bien que yo no tengo esas posibilidades. Pero espérense, aquí les voy a poner... compartir sonido. Ahí, espero que lo escuchen. A ver, ahí me dicen ustedes. Video, bienvenidos al aula más grande de Chile. Bueno, hoy tenemos otra interrogante. ¿Qué es un conflicto? ¿Lo escuchan? Sí se escucha. Sí, ya. Ahí va. Conflicto narrativo. Recuerda, en esta serie de videos estamos resolviendo las preguntas más usuales y el conocimiento teórico más básico que tú deberás conocer en lengua y literatura. Bueno, el conflicto narrativo, que incluso podría extrapolarse al conflicto dramático también, es el elemento crucial de una narración, de una historia. Crucial en el sentido que si no tengo un conflicto, no tengo historia. El conflicto es todo aquello que se opone a los objetivos que quiera alcanzar el protagonista. Ahora, ojo, atención, existen varios objetivos y a su vez varios conflictos, pero siempre hay uno más general y amplio que es el que tiene mayor preponderancia en la historia. Las acciones que van desarrollando los personajes a lo largo de la narración buscan alcanzar estos objetivos. Cuando algo entorpece esa acción, estamos en presencia de un conflicto. ¿Por qué es importante? Porque el autor utiliza el conflicto para mantener una alta tensión en el lector, porque a los personajes le están pasando cosas constantemente, buenas y malas. Bueno, cuando estamos leyendo una historia, cuando estamos en presencia de algo narrado, el conflicto es lo que nos tiene atrapados porque nosotros queremos saber cómo diablos se resuelve esa situación. Tradicionalmente se ha entendido el conflicto como la lucha entre dos fuerzas que se oponen, que no necesariamente son el bien contra el mal, pueden serlo, pero no es una regla oficial. Lo que sí es oficial es que hay dos tipos de conflicto. Uno de carácter más interno y que tiene que ver con los deseos íntimos que tiene el protagonista, lo que está pasando dentro de su cabeza, dentro de su corazón, y generalmente tiene que ver con una lucha que se da dentro del personaje, o sea, una lucha consigo mismo. Bueno, eso es generalmente por deseos contrapuestos. El personaje quiere hacer una cosa, pero el deber le dice otra. Y aquí es donde el personaje tiene que elegir. Bueno, esa elección es lo que lo complica, lo que lo conflictúa. Ahí estamos en presencia de un conflicto interior. Pero también hay conflictos externos, donde un agente exterior se opone a lo que el personaje quiere conseguir. El más tradicional es el conflicto del hombre contra el hombre, o el ser contra el ser. Hombre, mujer, da lo mismo el género en este caso. Aquí es importante porque aparece la figura del antagonista, que es ese ser que se opone directamente a los objetivos que tiene el protagonista. Pero resulta que también tenemos otros tipos de conflictos donde el protagonista tiene que enfrentar elementos externos como por ejemplo la sociedad, la naturaleza, un destino inevitable o elementos sobrenaturales como pasa por ejemplo en las narraciones de terror o de suspenso. En este tipo de narraciones el protagonista lucha contra esos elementos y esos elementos impiden que él pueda alcanzar sus objetivos. Para poder identificar los conflictos dentro de una historia es súper necesario que primero tú determines quién es el protagonista y si existe la presencia de un antagonista, que son estas fuerzas que van a estar luchando a lo largo de la historia. Importante es saber qué es lo que motiva a este personaje, qué es lo que lo impulsa, qué es lo que hace ser como es y qué es lo que lo hace tomar las decisiones que toma. Y además, entender por qué este personaje, el antagonista, se opone al protagonista. Tiene que haber una razón, una causa, un motivo. Bueno, cuando tú descubres toda esta información, se te va a hacer mucho más fácil determinar el conflicto de una historia. Esto es crucial para entender, por ejemplo, un texto narrativo o un texto dramático, porque cuando reconocemos el conflicto, somos capaces de acceder a aquello que impulsa las acciones de los personajes, a entender mejor qué es lo que motiva a ese personaje, por qué es así y por qué actúa así, a entender mejor las decisiones que toma, y tú como lector también puedes empatizar
tomarle cariño, tomarle amor a un personaje, porque accedes a su intimidad, accedes a lo que ese personaje es en esencia, porque así además vamos a entender la intimidad psicológica que ese personaje tiene. Hay ocasiones donde te vas a encontrar con narraciones que alternan todos estos tipos de conflictos. O sea, el personaje puede vivir un conflicto interno, interior, pero además estar enfrentando situaciones externas. Una buena novela, una buena historia va a tratar de combinar esos elementos. Bueno, tu misión como lector ahora es ser capaz de identificar cuál es el conflicto de la historia. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte. Tengo aquí también un par de videos que te pueden gustar. Y no olvides seguir revisando la lista de reproducciones que estoy dejando para que puedas perfeccionar tus conocimientos, habilidades y competencias en lengua y literatura. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Eso es, a ver, déjenme pararlo ahí porque puedo que me... A ver, no, ¿no?